completa y actualizada. La verdad que muy contentos de estar acá y que ustedes también estén participando, la gran convocatoria que tuvimos. Y bueno, hoy van a aprender un montón de la mano de Gaby. Gaby es nuestra experta de la dimensión de discapacidad. Tuve el placer de conocerla presencialmente el año pasado, además de ser una gran persona. También es una gran profesional, ¿sí? Bueno, ahora va a contar un poquito ella más su experiencia, pero bueno, tanto su experiencia como profe, ¿no? En la docencia, como también en relación a la temática de la discapacidad. Así que bueno, cuando vos gustes, Gaby, te invitamos a saludar, a que te presentes y bueno, el espacio acá es tuyo. Ahí, ahora sí. Buenísimo, gracias, chicas. ¿Se escucha bien? Porque estoy semi-estrenando un micrófono que me regaló mi hermano y nada, no sabía si Sí, se funcionaba. escucha Ustedes si no me bárbaro. avisan y yo lo desenchufo y voy a la vieja usanza. Por acá Eh, se escucha bárbaro. bueno, genial. ¿Tengo habilitado para compartir la pantalla? Sí, genias totales. Muy bien. Voy por ahí entonces a compartir. Espérenme un segundo, que dejo. Bueno, gracias por este esfuercito. Sabemos que es sábado a la mañana encima. No me había dado cuenta que era la previa de fin de semana largo, así que se valora todavía un poquito más el esfuerzo de estar, Sí, tal cual. de querer compartir, de querer aprender de la temática. Sí. Así Yo que tampoco me había dado cuenta que era previo fin de semana largo. puede pasar, puede pasar. Puede fallar. Pero mirá acá, hay un montón de fieles ahí dispuestos, así que hermoso. Y alguno que por ahí remolonee un ratito y se vaya sumando mientras vamos charlando. Eh, bueno, muy bien. La presentación la tienen ahí central. ¿Estamos todos perfectos? Arranca. Genial, gracias. Bueno, voy a arrancar con esta presentación. Le decía a las chicas, en general siempre empiezo mis charlas así. Y, y no es que las presentaciones académicas no sirvan y están muy buenas. Cuando yo presento académicamente a la gente, pero a mí me gusta más hacer una presentación para que entiendan por qué estoy acá y como suelo decir que mi camino en la discapacidad no nace de un repollo. Digamos, hay un motivo por el cual tal vez Vale me eligió. Bueno, ¿quién soy? Soy esa beba hermosa, regordeta que está ahí, que en algún punto sigo siendo. Y soy una persona que desde esa edad, ahí tenía 4 años con mi maestra de sala de cuatro, yo ya sabía que tenía dos sueños muy definidos. Yo ya sabía desde muy chiquitita que en algún momento de la vida iba a querer ser mamá. Y ya desde ese momento yo sabía, me preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo decía que iba a ser maestra. Siempre mis vocaciones estuvieron muy, muy, muy marcadas. Fui creciendo en búsqueda de ese camino. Bueno, después de que terminé la secundaria, me recibí primero de maestra de grado, profesora de GB es mi título por el momento en el que estudié, y me recibí también de profe de inglés en el 2007. Ese mismo año me casé con mi gran compañero y empezamos nuestro recorrido juntos y en el 2013 nos convertimos en papás por primera vez. Y miren, la belleza que les comparto con todo mi corazón nació en el 2013 nuestro hijo Luciano, nuestro primer hijo, que tiene síndrome de Down, septiembre del 2013. Y a mí lo que me gusta de ir haciendo este recorrido es que en mi corazón y en mi vida, y todos los que son papás saben que el nacimiento de un hijo te transforma de cualquier manera sea ese nacimiento, y a mí me transformó también, a mí me pasó algo con esas dos primeras vocaciones
que tenía, y es que mis dos primeras vocaciones se unificaron en una nueva vocación por la educación inclusiva. Entonces, a partir del nacimiento de mi hijo, yo fui haciendo este recorrido, me fui capacitando, fui estudiando, aprendiendo y con muchas ganas, con esta vocación docente tan marcada desde siempre, con muchas ganas de compartir eso que también iba aprendiendo en mi camino. Así que bueno, no dejo de lado en mi presentación fuerte para esta temática, tiene a Luciano como centro, pero bueno, nosotros también después tuvimos a Julie, a nuestra segunda hija, que partió cuando tenía 3 meses, la nombro porque es parte de mi vida, y cuando comparto en mis charlas, comparto lo mejor que tengo, y lo mejor que tengo es todo esto. Y en el 2021 fuimos papás de nuevo, incorporando a León, al más peque de la familia, a través de un proceso de adopción. Así que hoy les comparto todo esto que tiene que ver con mi recorrido, que tiene que ver con mi historia, porque todo ese recorrido me trae de alguna manera acá, a donde estoy ahora. Así que bueno, vamos un poquito con la agenda. Esto es algo que yo antes no hacía en mis charlas, pero de algunas capacitadoras que he tenido, la sugerencia es siempre, bueno, avancen, adelanten un poquito, y quienes trabajamos con discapacidad, algo de trabajar la anticipación, es algo que uno va incorporando casi en la diaria, porque ayuda a que nos organicemos. Bueno, vamos a empezar con un pequeño recorrido de algunos conceptos, algunos que tomó Sol, que voy a tratar de linkear con esta segunda clase, algún recorrido histórico que voy a tratar de no ser muy pesada en relación a qué es la discapacidad y al concepto de discapacidad a lo largo del tiempo, los diferentes modelos que surgen de este recorrido histórico de la discapacidad. Después vamos a ir un poquito más desmenuzándola en qué es y qué no es más en lo concreto la discapacidad. Vamos a hablar sobre estereotipos y formas correctas de expresarnos respecto de la discapacidad. Vamos a trabajar un poquito sobre el concepto de accesibilidad, un poquitito en profundidad. Vamos a trabajar la interseccionalidad muy por arriba para que también entiendan las clases que vienen por delante, que tienen un poco que ver con esto. Y me gustó cuando preparaba esta clase pensar en que en un último momento en el que nos recomendemos qué leer o qué ver para entender la discapacidad de diferentes aristas. Así que eso es lo que vamos a ver y vamos a empezar. ¿Voy muy rápido? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bien. Fíjense que yo en esta diapositiva puse varias palabras, algunas están en negro y algunas están en verde. ¿Por qué es eso? Porque las que están en negro, que son las que están más arribita, son algunas que saqué cuando vi la clase de Sol, que me serví, que entiendo que sirven para todo el recorrido de estas clases, pero que de alguna manera se retoman en esta segunda clase. Son palabras, conceptos, ideas que aparecen cuando hablamos de estas cuestiones: igualdad, equidad, inclusión, por supuesto. Apareció en la clase de Sol, que me pareció muy interesante, el diseño universal. En mi caso yo trabajo mucho con eso, bien abocado a la educación, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, pero me parece interesante retomarlo, el concepto de convivencia. Y bueno, y esta clase que va más profundo a discapacidad, accesibilidad, que aparecía en la agenda, el concepto de barreras, algo que es súper importante para entender la discapacidad, el modelo social de la discapacidad, que también vamos a trabajar un poquito, y van a aparecer conceptos como capacitismo, que tienen que ver un poco con la mirada que se tiene respecto de la discapacidad. Bueno, entonces, yo voy a ser súper honesta. A mí estas cuestiones históricas suelen ser lo que más me aburre de estudiar estas temáticas y en lo que me siento un poco más flojita. Por eso, sí, en esta sección van a ver que en el apunte que les va a llegar, toda esta parte está obviamente con el nombre de la autora y las páginas, no es que quiero hacer un plagio, pero sí decirles que Agustina Palacios es una autora que desarrolló este recorrido y se centró en el modelo social de la discapacidad
y van a ver que en el apunte yo lo copio un pedazo del libro, una parte de sus conclusiones, porque me parece muy revelador como ella lo relata y muy claro. Entonces, yo les voy a hacer el recorrido y les voy a explicar de qué se trata todo esto, pero después cuando puedan profundizar en el apunte van a ver que ahí está mucho mejor explicado seguro que como se los vaya haciendo yo. Bueno, ¿qué pasó con la discapacidad a lo largo del tiempo? Mucho, mucho tiempo atrás, las personas que tenían alguna deficiencia o alguna discapacidad o algo que no se consideraba dentro de la norma, eran consideradas un castigo, o sea, se vinculaba mucho esa situación con la religión, eran consideradas castigos, y en el modelo de prescindencia, que es este primer modelo que aparece en relación a las personas con discapacidad, que como ahí bien lo ubica en la antigüedad y en la Edad Media, estas personas eran descartadas. Creo que en el recorrido que voy a hacer, bueno, esta es otra imagen que yo dejo la marca de agua y todo para que vean que no es una imagen que creé yo, pero sí que encontré preparando el material que me parecía que estaba incluso mejor explicadita que la mía, que era muy, muy básica, pero es exactamente la misma línea de tiempo que veían antes. Primero está el modelo de prescindencia, que tiene como dos momentos. En el medio viene el modelo médico rehabilitador, el modelo clínico, puede aparecer con diferentes nombres, pero más o menos aludiendo a lo mismo. Y ahí hay algunos puntitos que nos ayudan a entender un poquito más de qué va, y lo mismo el modelo social, que incluso algunos autores hablan de un nuevo modelo como posterior al social, modelo convivencia, modelo psicobio. Bien, hay diferentes corrientes. Yo me centré en Agustina Palacios, que es muy clara explicando esto, pero sepan que si escuchan algún otro modelo más tirando a la actualidad, bueno, son cosas que se siguen charlando. Como también van a ver, o cuando escuchen que les explique un poquito más cada uno de estos modelos, quizás les suenen algunas cosas de modelos viejos, las puedan asociar con cuestiones que nos pasan hoy a las personas que estamos vinculadas a la discapacidad o a las personas que tienen discapacidad. Algo que Agustina Palacios desarrolla muy bien. Ninguno de los modelos se supera totalmente cuando aparece el otro. En algún punto en algún punto mayor o menor, todos los modelos incluso conviven en el día de hoy. Pero bueno, vamos a apuntar a avanzar como sociedad. Bien, vamos un poquitito más profundo al modelo de prescindencia. Yo no me imprimí los apuntes, no me quiero olvidar nada, pero como les digo, está todo ahí explicadito. Fíjense que el modelo de prescindencia tiene dos submodelos, que era lo que les decía antes, como dos momentos. En el primer momento, que es como fuerte, incluso esa imagen que encontré en internet, directamente se desechaba a las personas con discapacidad, es el submodelo eugenésico, y hay un segundo momento en el que, bueno, como bien grafica esa imagen, las personas con discapacidad eran marginadas, fuertemente marginadas, porque insisto, si uno va a analizar la realidad de hoy, no es que hoy no hay nada de marginación, o incluso no hay nada de lo primero. Es triste, pero bueno, ustedes seguro vieron, no sé, ahora hace poco salió una pareja de influencers que publicó masivamente su embarazo y toda la alegría que eso generaba, y sin embargo, cuando tuvieron el diagnóstico de síndrome de Down, decidieron interrumpir el embarazo, y por supuesto yo no soy nadie, nadie es nadie para juzgar, no voy a la decisión personal o familiar de esas personas, no voy a juzgar eso. Sí está muy en boga y me parece correcto, tal vez cuestionar o preguntarse qué imagen social trae que eso sea tan público, que eso esté abierto en las redes sociales,
Y, y digo, de alguna manera subyace la idea de que esa vida no valía, no servía, iba a sufrir, era una carga. Digo, todas estas cuestiones que aparecían en un modelo de prescindencia eugenésico allá por la de Edad Media, de alguna manera, esto es lo que les decía al principio, de alguna manera todos los modelos, en mayor o menor medida, conviven. Eh, Así que lo que sí los invito es, por supuesto, a no juzgar decisiones personales de nadie, pero sí a estar atentos, a tener como este radar prendido a qué va pasando, qué pasa. Porque a veces, lo van a ver en alguno de los videos que voy a compartir más adelante, a veces la discapacidad es algo que nos es demasiado ajeno hasta que no nos toca muy, muy, muy de cerca, o que no tenemos un hijo, o que no nos pasa a nosotros, no entendemos muy bien de qué va. Entonces, sí, todos ustedes que están acá, entiendo que hay un interés y bueno, tal vez lo que tenemos que hacer es empezar a reflexionar, a debatir, a charlar de estas cosas, a ponerlas sobre la mesa, para que incluso quien no esté vinculado tan de cerca con el mundo de la discapacidad pueda empezar a pensar estas cosas. Bueno, no quiero, como les decía, aburrirlos con cuestiones históricas, pero me parece muy importante igual el recorrido para entender muchas cosas. El modelo médico rehabilitador es un modelo muy, muy, muy fuerte, que surge justamente post Primera Guerra Mundial, porque muchos de los soldados eran hombres fuertes, sin ningún tipo de discapacidad, que posguerra quedaron sin un miembro, o, bueno, o con algún tipo de discapacidad de cualquier tipo, porque una guerra es devastadora en todos los aspectos posibles. Entonces, este modelo un poco surge ahí, porque de alguna manera la sociedad decía, bueno, pero estas eran personas que no eran desechables, eran personas fuertes, que elegimos para defender el país o lo que sea, o la idea, o la ideología, eh, y de alguna manera esa guerra produce esa discapacidad, entonces se empieza a pensar de qué manera podían reinsertarse, ¿no? Volver a ser parte. Pero en este modelo, lo que prima es que la mirada está puesta en que es la persona con la deficiencia la que tiene el problema. Y de alguna manera, la medicina viene a resolver ese problema para que la persona se pueda reincorporar socialmente. Vamos a ir con algunos ejemplos para que esto se entienda. La imagen de la chica usuaria de silla de ruedas es bastante gráfica. En este modelo, la mirada está puesta en que ella es usuaria de silla de ruedas o que no puede caminar o lo que sea. El problema es ese, ¿no? Después van a ver en el siguiente modelo que la misma imagen lo que hace es cambiar el chip, ¿no? Cambiar la mirada hacia dónde está el problema. El modelo médico rehabilitador lo que trae como novedad frente al modelo anterior es que de alguna manera le dice a la persona, bien, vos estuviste en la guerra o vos tenés la dificultad que sea, te falta un miembro, bien, ponete una prótesis, agarrá muletas, usa una silla de ruedas o lo que quieras, y nosotros te dejamos participar socialmente, ¿no? Si vos te rehabilitás, vení, pasá. El problema es tuyo, solucionalo y venís, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando transicionamos hacia el modelo social de la discapacidad? Acá lo que pasa es que las situaciones son las mismas, o las cuestiones orgánicas o del tipo que sea, como bien decía Sol al principio, son parte inherente de la condición humana, digamos, somos todos diversos en todos los aspectos posibles. Uno de los aspectos es en la funcionalidad de nuestro cuerpo, pero el modelo social de la discapacidad lo que hace es gira la mirada. Y ya el problema no es de la diversidad de esa persona, ni de la funcionalidad de esa persona, sino que el problema se encuentra en las barreras con las que se encuentra esta persona para poder desenvolverse en el entorno.
Y esto es algo que, si bien ahora va a ir así como en la definición, vamos a tratar de desmenuzarlo con diferentes ejemplos que van a ver que los van a ayudar mucho a entender este concepto. Entonces, hasta acá, todo el recorrido nos trae varias palabras claves para tener, que vamos a desmenuzar. Una es el concepto de barreras. El modelo social introduce este concepto porque también acá es muy gráfico, digamos, con personas usuarias de silla de ruedas, las barreras físicas y arquitectónicas con las que se encuentran cotidianamente son muy gráficas y muy fáciles de entender. Ahora, barreras para la participación de las personas con discapacidad, hay muchísimas y hay muchas que son invisibles. Yo digo así son invisibles porque tal vez no son tan claras, pero en realidad si uno afina la vista un poquitito, sí se ven, digamos. Hay muchas barreras y en alguna clase que yo doy más pensando en la educación inclusiva, que es la mayoría de mis clases van bien ahí hacia la educación inclusiva. Yo suelo compartir un video de un chico que habla de su propia experiencia en relación a la escuela y parte de mi conclusión después de ese video es cuántas veces, y quédenselo como pregunta, tal vez si tienen para anotar, yo me había planificado un montón de cosas, me había planificado que ustedes tengan para anotar, invitarlos a anotar algunas palabras, todo eso me olvidé, perdón. Pero si tienen para anotar siempre ayuda, va ayudando a hacer esos mapas mentales. Y, y la pregunta que quiero que hagamos un segundo de silencio para pensar es, ¿cuántas veces nosotros somos barreras para la participación de las personas con discapacidad? ¿No? Eh, no sé, posiblemente no haya ningún arquitecto acá o nosotros no seamos los responsables de tapar las rampas en las esquinas, posiblemente, espero que no. Eso es más fácil, pero a veces somos quienes en una escuela eh, no le damos el lugar a un alumno que requiere alguna mirada particular, algún apoyo, alguna cuestión de accesibilidad que pensemos y no lo hacemos, o directamente internamente, en el corazón lo dejamos de lado, ¿no? Muchas veces todos nosotros, y yo incluida, y tengo miles de anécdotas para contarles respecto de eso con mi hijo, muchas veces somos nosotros las barreras para las personas con discapacidad. Vamos ahí a sumergirnos un poquito más en este concepto de barreras que es súper interesante. Como ven y como decía antes, para que no piensen que ando robando. Bueno, los conceptos por supuesto son de todos, pero también me pareció interesante compartirles las páginas o los Instagrams de donde he sacado algunas de las imágenes que comparto para que los puedan seguir, para que puedan interactuar con la temática de discapacidad de diferentes lugares. Fíjense que ahí está primero la definición y en creo que es un carrusel, yo que soy un queso con la tecnología, serán varias como imágenes en este Instagram. Primero define las barreras como los obstáculos que impiden o dificultan que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones. Fíjense que aparecen todas esas palabritas que Sol fue nombrando, ¿no? Igualdad, participación social, pueden afectar el acceso a la información, a la educación, a la salud, al transporte, al trabajo, a todos los espacios de la vida. Lo que pasa es que no somos conscientes, no tenemos ese chip prendido, las alarmas o la mirada puesta ahí, ¿no? A mí me pasó una vez, claramente mi manejo de la discapacidad o las barreras que más fácil detecto son las que nos encontramos como familia de un niño con síndrome de Down, las que encuentra mi propio hijo, pero en este camino que fui haciendo, me fui empapando de la discapacidad más en general y abierta, y claro, yo me daba cuenta que en mi chip no estaba, que tal vez nosotros vamos a un hospital porque Lulo se lastima o lo que sea, y yo puedo hablar con la recepcionista, explicarle lo que le pasó a Lulo, que tal vez en un momento todavía no tenía el lenguaje desarrollado, bueno, tenía un apoyo que podía traducir por él el problema y acceder a los derechos, por ejemplo, básicos como el derecho de la salud. Y yo en un momento, en este
recorrido de la discapacidad, me puse a pensar, Luciano tiene esta suerte, tiene este apoyo, que soy yo, o que es el papá, o lo que sea, pero ¿qué pasa con una persona sorda? Tal vez una persona sorda adulta que se acerca a un centro de salud. Y ahí me empecé a preguntar, el recepcionista del hospital X, que está acá a la vuelta de mi casa, ¿sabe lengua de señas para recibir a esa persona sorda que se comunica con lenguaje de señas y le tiene que decir al médico o al recepcionista qué le pasa para poder acceder al derecho a la salud? La respuesta quedó abierta, la pregunta quedó abierta y la respuesta posiblemente sea que la mayoría, no vamos a decir todos porque nunca son todos, que la mayoría de los lugares que son tan importantes en relación a los derechos de las personas, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y a los derechos tan básicos, posiblemente no tenemos el personal preparado para poder sortear esa barrera que se presenta en el lenguaje, ¿no? Cuando uno se empieza a meter en el mundo de la discapacidad, se da cuenta que hay muchas más barreras incluso de las que uno cotidianamente enfrenta. En mi caso esto, como cambiarme el chip. Bueno, en este caso es discapacidad intelectual, es chiquito, no tiene todavía desarrollado el lenguaje o lo que sea, pero te pones en el chip de otra persona con otra discapacidad, con otro tipo de discapacidad, y te das cuenta que hay otras barreras diferentes con las que esa persona se enfrenta. Ahora yo igual les voy a ir relatando otras experiencias en relación a esto, pero acá me parece que están bien explicadas los tipos de barreras en este carrusel. Voy bien, voy muy rápido, voy medio a las chapas yo. La escuchaba a Sol que decía lo mismo la otra vez y digo, yo soy igual, voy. Fíjense los tipos de barreras. Las físicas, que son estas que yo les digo, que son las más fáciles de detectar. Igualmente uno las detecta cuando. A mí me pasó que cuando León vino a casa tenía 10 meses, por lo cual usaba cochecito, no caminaba y lo que sea, y él bueno, lo mismo cuando Lulo era bebé, ¿no? Pero digo, ir a pasear, ir a un subte, muchos subtes no tienen ni escalera mecánica ni ascensor, o no está habilitado el ascensor para llegar con el cochecito del bebé. Entonces, las barreras físicas, incluso esta inaccesibilidad social y de las ciudades con la que nos encontramos, posiblemente la detectemos cuando tenemos alguna necesidad particular, y son las más fáciles de detectar, por suerte, pero hay muchas más, ¿no? Esto que les decía, hay barreras comunicacionales, falta de subtítulos en cualquier material audiovisual que manejemos. Si no tengo los subtítulos, la persona sorda posiblemente no pueda leer los labios de una escena donde están los personajes mirándose entre sí, porque no está la persona mirando de frente. Lenguaje complejo, esto en cuanto a las barreras comunicacionales, por lo menos en mi caso, desde lo que más me encuentro, yo siempre digo que con Lulo yo me transformé en algo así como su traductora instantánea, y eso que está muy grande y la verdad que por suerte va teniendo un desarrollo del lenguaje muy favorable, pero bueno, a lo largo de su vida no fue siempre así, y es esto, es todo el tiempo tratar de traducir lo que alguien le dice. Les voy a dar este ejemplo que una vez di en una charla y todo el mundo se quedó así como absorto, es una pavada atómica. Por lo general la gente les pregunta a los chicos, sobre todo si son varones, ahí hay cuestiones de otros sesgos que van a aparecer en otras clases, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés y de qué cuadro sos? Es como que la tercera, más ahora que está el fútbol a full. Y fíjense que a mí me pasaba, a mí me explotaba el cerebro, pero para la gente es muy común preguntar de qué cuadro sos. Pero si miramos la frase de qué cuadro sos, no tiene mucha lógica para un niño con síndrome de Down que está construyendo su lenguaje. Cuadro es una palabra que refiere a otro significado, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, le tenía que traducir eso. ¿Viste el equipo de fútbol, Lulo? ¿Vos qué sos? ¿De Boca o de River? Es una pavada, pero es una barrera comunicacional. Muchas veces, o al principio, si alguien le preguntaba de qué cuadro sos, Luciano lo miraba sin entender lo que está
queriendo decir. No significa que él no sepa que es de Boca, significa que no entiende la pregunta, porque el lenguaje es complejo, o es confuso, o tiene algún tipo de doble sentido que muchas veces en cuestiones de discapacidad intelectual no son tan fáciles de comprender. Bueno, las barreras actitudinales son también de las que más nos encontramos, tienen que ver con los prejuicios, con los estigmas, con la infantilización. Vamos a ver algo en el apartado de estereotipos que sí quiero que se lleven para pensar. ¿Cuántas veces nosotros somos los que ponemos a las personas con discapacidad en un lugar que no es el correcto, en un lugar que no es adecuado para la edad que tienen? Creo que tengo algunos ejemplos ahí para contarles. Bueno, y las últimas, que acá aparecen como barreras normativas, yo le agregué en rojo barreras institucionales o políticas. Son el mismo tipo de barreras, pero depende de la bibliografía, se llaman normativas, o se llaman institucionales, o se llaman políticas. Pero ¿por qué a propósito se lo agregué? Porque a veces normativas ahí dice leyes y políticas que excluyen o ignoran a la discapacidad como algo más global, eso, de una ley que muchas veces, si bien vivimos en democracia, es más difícil acceder a cambiar una ley, es un recorrido más largo. A veces las barreras normativas están a nivel institucional, ¿no? Si en una escuela la norma o la regla dice, o el reglamento interno de la escuela o de los lugares o de las asociaciones, ¿no? Como a veces son más chiquititas, porque incluso si yo les dije, ahora vamos a ver también algo de normativa, y van a ver que partimos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso es rango constitucional, con lo cual la ley máxima ya dice que tenemos que incluir, que el mundo tiene que ser accesible, que las barreras las tenemos que eliminar, sin embargo eso después no pasa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la discapacidad? Yo les traigo acá, así me tomo un matecito y dejo de hablar un ratito porque hablo como un loro. Les traigo acá un pedacito, la charla de Constanza Orbaiz, la charla TED está entera, la pueden encontrar muy fácilmente en YouTube y en la bibliografía, yo les paso el link entero. Hice un recorte para que pensemos en algunos conceptos de discapacidad no tan teóricos, sino más bajados a la realidad, algunas sensaciones que nos deja el concepto de discapacidad. Constanza Orbaiz es una joven adulta con una discapacidad que es psicopedagoga y tiene muchas, sí, difunde sobre la temática y bueno, me gustaba traerles este recortecito, que si lo hice bien en el PPT, solo van a ver un pedacito, por eso yo quería introducirles quién era y de dónde venía. Constanza tuvo al momento de nacer un infarto y a las pocas horas otro infarto, y eso le produjo que hay una parte del cerebro que afectó, ese infarto afectó una parte del cerebro que maneja su parte motriz. Así que bueno, escuchemos este pedacito de Constanza y charlamos un poquito de eso. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja, me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Y para aprender a convivir, hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino por crear entornos
en donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Bueno, yo se los decía y se los súper recomiendo, no tiene desperdicio, escúchenla toda, les dejo varios videos, porque nos ayuda a, si bien lo teórico, como les decía, lo tengo que dar, digo, hay que bajar eso teórico al cuerpo, hay que bajar eso teórico a qué pasa con la discapacidad, ¿no? ¿Qué pasa con, qué nos pasa? ¿Cuál es el rechazo que tenemos también frente a esto? Porque yo vuelvo a mi presentación. Cuando Luciano nació, uno de mis sueños, yo se los dije, uno de mis sueños más grandes de toda mi vida se estaba haciendo realidad. Yo estaba siendo mamá, después de haber perdido embarazos, después de haber hecho un recorrido con mi marido de casi 5 años para llegar a que Luciano fuera parte de nuestra familia. Y así todo, uno como familia transita un duelo. Transita un duelo a pesar de que la vida florece, porque hay una idea. Yo les pregunto, y quédense también con esta pregunta, ¿quién sueña cuando está embarazado, cuando está esperando un bebé? ¿Quién sueña con que ese niño vaya a tener síndrome de Down, parálisis cerebral? XX, pónganle el que quieran. Realmente no es algo que uno desee. Y ella empieza, este recorte que yo les di, parece que la discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere ver, y creo que en el apunte lo puse más lindo de lo que me va a salir ahora. La realidad es que la discapacidad no es algo que nadie elija, quiera o desee. Pero vamos más allá, es parte. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Acá puse algunas cuestiones más metafóricas, como dice Constanza, un espejo en el que nadie se quiere ver, pero también a partir del modelo social hay una definición más concreta respecto de lo que es la discapacidad, es una condición, y acá vamos también a volver un poco al video de Constanza, porque después vamos a ver que no es la discapacidad, porque cómo se confunde también en los diálogos que vamos teniendo sociales algunos nombres, algunas definiciones o palabras que no tienen que ver con la discapacidad. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, es esto. La discapacidad surge en la interacción de la persona con sus características, cuales sea, y las barreras del entorno. El problema es la barrera del entorno. No el problema es la persona o la sordera de la persona o el infarto que tuvo Constanza que provocó que sus músculos no se movieran de cómo se mueve el resto. Digo, también hay una cosa de la norma. ¿Quién define que la norma es esta? Cuando trabajen en la clase de Vale, pasa un montón esto, ¿no? Como neurodiversidad. ¿Y quién define que yo soy neurotípica? ¿Quién dice que por qué yo soy neurotípica o no? Digo, no, hay como muchas cosas que tenemos que ir desmenuzando de los conceptos que normalmente usamos como la norma. Bueno, el modelo social entiende esto, que el problema no está en la persona. El problema no es esa deficiencia o eso que yo digo que es deficiente según mi modelo de cuerpo normal, ¿no? Como palabras que yo odio, como palabras que aparecen en torno a la educación común, educación especial. No sé si yo me voy a morir y esos conceptos o esas palabras van a cambiar, pero yo creo mucho en el poder de las palabras, ¿no? ¿Y quién dice que esa educación es especial, la otra es normal? ¿Qué es la norma, no? Preguntarnos, hacernos preguntas. Si me... no... Creo que este video, porque no tiene, está todo en negro, creo que este video es un video de una mamá, acá pensando en la accesibilidad, yo lo voy a poner el original para que ustedes lo vean. Ustedes saben, yo soy profe de inglés, muchas de estas charlas las doy para
para equipos de inglés específicamente, entonces tengo mucho material que está en inglés, y me acordaba de esto cuando veía la clase de Sol también, pero bueno, veamos el video porque creo que dura 1 minuto, y yo después les voy a decir qué es lo que esta mamá está diciendo, pero me parece importante verlo. Yo lo pensé, dije, bueno, si les relato lo que dice el video, pero no tiene la misma magia. Es un video que también saqué de Instagram, una mamá de un chico con trastorno de hiperactividad, y lo digo así porque ella lo renombra y después vamos a trabajar sobre esa palabra, trastorno, y sobre otras. Our kid psychiatrist said to me recently, because she has some pretty strong feelings about ADHD and what all the letters represent, and that it's not a disorder. She's like the best kid psychiatrist you could ever have. She's like, it's not a disorder. We call it that and that set of letters so that we have something to bill insurance for. We have to give a diagnosis to bill insurance. But it's just a different brain that is a wonderful brain that just doesn't perfectly fit in our westernized culture. But she said if you were in the Amazon rainforest, you would never be sitting in my office if you were raising a kid in that scenario, because that would actually be their superpower. That's how they would survive living there, and it's not a problem. It's something that's incredibly helpful. I would have no job and you would not be sitting here. You're only sitting here because of the culture in which you are raising your kid. Bien, paso a la traducción. Fíjense que yo les puse en esta siguiente diapositiva la transcripción de lo que ella dice en inglés y de costado la traducción al castellano. Y escuchen esto porque están estas palabras, como yo les decía, trastorno, aparecen específicamente en el video. Dice esta mamá: nuestra psiquiatra infantil me dijo recientemente, porque tiene opiniones muy firmes sobre el TDAH y sobre lo que representan esas letras, esas siglas, que no es un trastorno. Ella es realmente una de las mejores psiquiatras infantiles que uno podría tener. Y dice, no es un trastorno, lo afirma, ¿no? Lo llamamos así y usamos este conjunto de letras porque necesitamos algo con lo que facturará el seguro médico, ¿no? Tenemos que dar un diagnóstico para poder cobrarle al seguro. Pero en realidad se trata simplemente de un cerebro diferente, un cerebro maravilloso, que no encaja perfectamente en nuestra cultura occidental. Ella dijo, si estuvieras en la selva amazónica, nunca estarías sentada en mi oficina, en mi consultorio. Piensen que es psiquiatra infantil. Si estuvieras criando a un niño en ese contexto, en la selva, a este niño con trastorno, en la selva amazónica, en ese contexto, eso no sería... Esa particularidad de ese niño sería, de hecho, su superpoder. Miren cómo acá está muy claro que es el contexto lo que discapacita, ¿no? Así es como sobrevivirían viviendo allí y lo harían muy bien, no sería un problema. El trastorno no sería claramente un trastorno, sería un superpoder. Sería algo increíblemente útil y yo no tendría trabajo y ustedes no estarían sentados aquí. Solo están aquí por la cultura occidental, decía, en la que están criando a sus hijos, ¿no? Me parece que también suma a la mirada que trae Constanza, y no piensen que preparé toda la clase en base a videitos, pero este es otro video que me parece súper interesante ver, creo que dura 30 segundos, por eso también me animé a sumarlo, y lo voy a poner y vamos a echarlo después. Así me tomo otro mate. Y ustedes también, tómense un matecito mientras miran los videos. ¿Cómo vengo? ¿Vengo muy rápido? Sol, ¿vengo bien? Bueno, vamos. Hello, I'd like to open a bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Bueno, fíjense cómo vuelvo a esto. Es el contexto lo que hace que esa persona, comillas, no encaje, ¿no? Y acá son todas personas, comillas,
normales que se presentan en diferentes escenarios, en donde el contexto está preparado, pensado, accesible para, por ejemplo, usuarios de silla de ruedas o para personas sordas, y la persona que no tiene ninguna discapacidad ni ninguna deficiencia se siente deficiente, se siente fuera. A mí lo que me pasa con este video es que primero grafica muy bien todo esto que venimos trabajando sobre el concepto de discapacidad, pero además me hace ponerme en el lugar del otro, me hace ponerme en el zapato de, al revés, una persona usuaria de silla de ruedas que quiere venir al barcito, al café donde yo estoy y que para entrar tiene que saltar 2 escalones. Me hace ponerme en el lugar, como les decía antes, de una persona sorda que va a querer atenderse a su salud y no tiene quien entienda lo que él quiere decir, ¿no? Me causaba mucha gracia los teléfonos bajitos para... mucha gracia no, en realidad sí, es como esa gracia nerviosa que nos hace dar cuenta de cuánto nos falta para que todas las personas nos sintamos parte, porque solo nos sentimos parte quienes encajamos y quienes no encajamos se sientan muy afuera. Y eso sí lo digo más desde la piel, ¿no? Desde ver cómo, en mi caso, niños con discapacidad, como mi hijo, sus compañeritos, no se sienten parte, se sienten afuera, porque el mundo no tiene las condiciones que tienen que tener, porque las barreras no se eliminan y porque hay mucho por hacer. Bien, hay diferentes tipos de discapacidad, esto es bastante claro, pero bueno, vamos a pensar un poquito en ellas, no es que vamos a profundizar, como les decía, ahí también hay otra imagen que aparte es mucho más colorida que mi presentación, y siempre las saco con la marca de agua del dueño, de quien creó la imagen, porque me parece importante respetar eso. Pero fíjense, bueno, muy sencillo, las discapacidades físicas o motoras o motrices, ahí también en la otra imagen se define como motriz, son las, tal vez estas que yo les digo más fáciles de detectar, tal vez hay otras, acá no están clasificadas así, pero hay discapacidades visibles y discapacidades no visibles o no tan simplemente visibles. Después de que vi la clase de Sol, me había notado un machete que al final no respeté, que era ponerles una diapositiva del iceberg, porque ella decía, no es muy original. No, bueno, no es muy original, pero es muy gráfico en un montón de cuestiones. Y muchas veces nos pasa que a veces las discapacidades visibles nos traen aparejadas barreras actitudinales enseguida, ¿no? Como, yo digo, mi traducción a eso es, a mi hijo, a Luciano, la cara lo vende. Porque el síndrome de Down claramente es una discapacidad visible, cualquiera que lo ve por la calle se da cuenta que tiene síndrome de Down. Lo que no pasa con otras discapacidades, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Una vez que yo me doy cuenta que estoy hablando con una persona con discapacidad, o que la voy a saludar, o que me la cruzo, o que está atendiendo en un lugar donde voy a ir a comer, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud cambia porque esa persona tiene una discapacidad, porque yo detecté que tiene una discapacidad. Yo les voy a dejar un montón de preguntas. Espero que las anoten y que las piensen, ¿no? Bueno, están las discapacidades sensoriales, que son las que tienen que ver con los sentidos. Por ejemplo, la ceguera, la sordera, o todo, digamos, en todo el rango, las personas sordociegas, ese tipo de discapacidades que tienen que ver con los sentidos también están. Piensen esto, cuando uno busca bibliografía sobre los tipos de discapacidad, en la sensorial aparece la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, pero en realidad una persona que no tenga olfato o que no tenga gusto, también de alguna manera sería una discapacidad. Pero ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque no tener olfato, sí, en algunas cuestiones puede complicar, por ejemplo, en las cuestiones, no sé, de pérdidas de gases o cuestiones así, pero no es una deficiencia física que haga que esa persona se encuentre con barreras que le impidan la participación social. Y esa es la diferencia. Sin embargo, hay una deficiencia sensorial igual en la persona que no siente el gusto y en la persona que no ve.
pero una se considera un tipo de discapacidad porque esa persona se va a encontrar con barreras en su participación. La mano que está ahí de costado está por algo, ahora se los voy a explicar y tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Con que la discapacidad no es la deficiencia física que tengo, sino son las barreras con las que me encuentro. Toda la hora y media voy a estar hablando de más o menos lo mismo con diferentes palabras. Por supuesto, la discapacidad intelectual y las discapacidades psicosociales, ahí en la imagen aparece como mentales. Bueno, hay a veces diferentes formas de llamarlas, pero bueno, también en el apunte van a tener un poquito más de qué se trata más en profundidad todo esto para que puedan profundizar, porque yo ya me estoy yendo un montonazo ocupando un montón de tiempo, pero algo importante que lo anoté ahí abajo porque esos son mis machetes. Como no tengo impreso el machete y aparte cuando me lo imprimo no lo miro, me sirve mirarlo en la diapositiva porque ahí me acuerdo. El grado, es decir, el grado de discapacidad es lo que quise decir y por eso lo puse entre comillas, porque no hay manera de medir el grado de discapacidad. Lo que sí es más medible o es medible es en relación a los apoyos que la persona necesita. Es decir, puedo gradualizar la discapacidad en tanto la persona necesite mucho apoyo, medio apoyo o menos apoyo. ¿Se entiende la diferencia? No es que es muy discapacitada, un poquito discapacitada, aparte ahora vamos a hablar de las palabras, o medianamente discapacitada. No, se mide en relación a la cantidad de apoyos que la persona necesita o requiere. Y la mano está ahí, después en la parte en la que vamos a recomendar material, va a aparecer de quien saqué la idea de la mano. Si ustedes piensan en una mano, en su mano hábil, cualquiera de nosotros que tranquilamente pudiéramos tener un accidente en la cocina o en la fábrica donde trabajemos o lo que sea, si nosotros tenemos un accidente y perdemos el dedo chiquito de la mano, perdemos un dedo de la mano. Si la discapacidad está medida en relación a la deficiencia física, tengo una deficiencia física, perdí un dedo de la mano. Ahora, háganlo ustedes, quienes me están escuchando, anulen su dedo chiquito de su mano hábil y intenten hacer las cosas que hacen normalmente. Agarren el mate para tomar el mate, escriban en su apunte la pregunta que les acabo de hacer, traten de sonarse la nariz, lo que sea que vayan a hacer, posiblemente hagan un poquito más de fuerza con el resto de los dedos, pero lo pueden hacer todo exactamente igual como lo hacen ahora. No requieren apoyos para esa pérdida física que tuvieron. Ahora piensen en la misma situación, pero en ese accidente no pierdo el dedo chiquito de mi mano hábil, sino que pierdo el dedo gordo de mi mano hábil. En sí la deficiencia es exactamente la misma, perdí un dedo de la mano. Ahora, intenten hacer, sin usar el dedo gordo, esas mismas cosas que acabamos de hacer sin el dedo chiquito. Agarrar el mate ya se convierte más en un desafío, ni les puedo decir escribir la pregunta que les acabo de dar, o sonarse la nariz, o bajarse el pantalón, o abrocharse la camisa. Entonces, esto me pareció muy gráfico, lo escuché en un podcast preparando este material, y después se los voy a pasar para que lo puedan escuchar. Es muy gráfico de qué significa la necesidad de apoyos y en qué medida eso se traduce en la discapacidad que tengo o no. Esta imagen es porque es nuestro marco legal máximo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como les decía, en realidad data del 2006, pero tiene rango constitucional en nuestro país a partir del año 2008, con una ley que sanciona nuestro Congreso, que dice que esta convención se suma a los conceptos con rango constitucional. Por lo tanto, es esto, es ley máxima. Nada de lo que pase por debajo puede ir en contra de lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y no profundicé porque soy un queso en cuestiones legales, pero sí la Convención habla claramente de un montón de cosas que muchas veces en los ejemplos que fuimos trabajando no aparecen, como el derecho a la accesibilidad. No me acuerdo, como les digo, soy medio queso con eso, pero
en los apuntes que les doy tienen la convención para mirarla, el derecho a la accesibilidad está especificado ahí, el derecho a la educación inclusiva está especificado ahí, derecho a la salud y el acceso absolutamente a todos los derechos humanos. Fíjense qué loco que se tenga que hacer una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuando en realidad las personas con discapacidad son seres humanos, con lo cual estarían dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Y aún así, ¿cuánta falta hizo para que se creara una convención que dijera, bueno, esperen, estas personas también son personas y están bajo estos mismos derechos humanos, ¿no? Ahora cuando veamos el tema del lenguaje, lo van a ver. Ojo con esto, con el lenguaje. Y acá soy medio hincha porque me pasa todavía al día de hoy que escucho prestigiosos periodistas de los medios de comunicación expresarse mal. Entonces imagínense, desde la televisión o desde la radio, personas responsables de la comunicación social que se expresan mal, claramente en la cotidiana me pasa un montón de escuchar esto. Entonces yo sé que a partir de hoy con ustedes esto no va a pasar. De hecho, en el mismo video de Constanza, algunas de estas frases aparecen. Las personas con discapacidad no son especiales, especiales son las pizzas. Las personas con discapacidad no tienen capacidades especiales tienen los superhéroes que vuelan o que traspasan los objetos con la vista. Capacidades diferentes tampoco tienen. A lo sumo, capacidad diferente tiene una taza que tiene 250 mililitros y una olla que tal vez tiene 2 o 3 litros de capacidad. Angelitos habrá en el cielo, les puedo asegurar que me pasa un montón lo de Angelito con Luciano y se los dejo un fin de semana en su casa a Lulo que tiene 12 y van a ver que no es ningún angelito, es un niño hermoso con un montón de cualidades súper positivas, pero es un niño que hace sus travesuras como un niño, no es un angelito. Atrasado a lo sumo viene el tren o el colectivo, enfermos, y acá volvemos a lo que decía Constanza. Ojo con asociar la discapacidad a una enfermedad. No, las personas con discapacidad no son enfermos, ¿no? Hay algunas discapacidades que derivan de algún tipo de enfermedad, pero la discapacidad se produce porque lo que esa enfermedad produjo en el cuerpo hace que esa persona se encuentre con barreras sociales que le impiden la participación. Hago énfasis y digo, no tiene nada que ver con la enfermedad, ustedes me van a decir, ¿cómo no? Tiene que ver con la enfermedad. Sí y no. Tiene que ver con que la respuesta física de esa persona deriva de una enfermedad, pero la discapacidad se produce cuando esa persona se encuentra con la barrera, no por la enfermedad. Porque si no, no sé, yo tengo hipotiroidismo y tomo mi pastilla todas las mañanas, pero eso no hace que yo tenga una discapacidad. Tomo la pastillita y me desarrollo con normalidad. ¿Se entiende la diferencia entre la enfermedad y la discapacidad? Porque esto sí pasa mucho. Sobre todo cuando yo doy clases sobre síndrome de Down, lo hago muy a propósito, hacer como un brainstorming al principio y que me digan, ¿qué es el síndrome de Down? Surge un montón, ¿es una enfermedad? ¿Qué tal cosa? No, como hay que trabajar mucho ahí. Se dice persona con discapacidad, siempre haciendo el énfasis en que es una persona, primero persona con discapacidad, o mejor, llamémosla por el nombre. Y acá yo puse otra imagen. Ay, no, este video está buenísimo. Después vamos a ver un poquito más del lenguaje, pero veamos el video para que vean algunas de las cuestiones que les digo en relación a los estereotipos. También es un video muy cortito y creo que lo corté, pero después en el material lo van a poder ver entero. Grafica también muy bien lo que venimos trabajando, así me tomo otro matecito tranquila. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? ¿Estoy hablando muy rápido? Poquito. Bien, bien. Ay, gracias Claudia, que me hace dedito, que encima no los veía. Gracias. Vamos con el videito y avanzo. Gonna be now, baby. Why
te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal. Ay, pensé que lo había cortado ahí. El video tiene más explicaciones, o sea, va transitando estos relatos de personas con discapacidad que sienten lo que sintió el actor. Y a mí me parecía muy gráfico porque a mí en la vida cotidiana acompañando a Lulo me pasa un montón. Vieron que la primera parte o la primera escena del relato es él subiendo un colectivo y que todos lo miren. Bueno, algo de esto de la discapacidad visual que les decía, ¿no? Que tenga algo distintivo, que ya haga el ring de que es una persona con discapacidad, muchas veces hace que los otros, y digo adultos, porque en general en los niños puede pasar, y está bien, pasa naturalmente, ni siquiera en los adultos es con mala intención, pero hay algo de eso, hay algo social que tenemos que desandar, que mejorar, porque ¿qué es lo que nos llaman? Bueno, nos llama la atención lo diferente, claramente nos llama la atención lo diferente, pero por eso comprender y entender y ponernos en el lugar del otro nos hace superar estas cuestiones. A ver si puedo saltar la diapositiva sin... El video les queda y lo pueden mirar entero, pero creo que ya hasta esa parte se entiende perfectamente a lo que vamos. Otra cosa que me pasa mucho en la escena en la que está, no sé, el hombre y la mujer, no sé si son marido y mujer o hermanos o lo que sea, que sean, digo, una persona con discapacidad visible, una discapacidad y que se identifica, que yo me doy cuenta que esa persona tiene una discapacidad, que está con un acompañante, no les puedo explicar, o sea, en mi caso por ahí yo con mi hijo, muchas veces todavía me pasa eso que mi hijo es un loro, hablo un montón, Puede pasar que un niño no tenga lenguaje o que una persona con discapacidad no lo tenga, y está bien, pero igual yo me tengo que referir a la persona. A mí me pasa que me miran a mí con mi hijo al lado, me dicen, ¿cómo se llama? Entonces yo con todo el amor y la paz del mundo lo miro a Luciano y le digo, ¿cómo te llamas? Te está preguntando cómo te llamas. Entonces Luciano le contesta, en general eso, con ese amor y con ese cuidado hace que la persona sí se dé cuenta rápidamente y continúe hablando con él. Pero, digo, sigue pasando o pasa mucho y estas son estas cuestiones que yo les decía que tenemos que estar atentos, ¿no? Si esa persona, supónganse en ese mismo ejemplo, esa persona lo mirara a Luciano y le dijera, ¿cómo te llamas? Y Luciano no hablara, o como cuando era más chico, ahí sí el apoyo posiblemente o responda o, realice el apoyo que necesita la persona para responder. Pero respetemos que estamos hablando con esa persona y de esa persona. No la ignoremos, no hagamos de cuenta que no está. En esto, buscando videos y material, pasa un montón. Hay videos, soy visible, o digo, como esto de, como no me quiero enfrentar con la discapacidad, mejor hago de cuenta que no está, y está. Entonces, veámosla y hagamos la parte. A ver si puedo. Volvemos entonces al tema del lenguaje, y algo importantísimo del lenguaje, por lo menos yo lo creo mucho, y es que las palabras crean realidades. Las palabras crean y las palabras destruyen también. Entonces, hay algo muy poderoso del lenguaje que tenemos que
que tenemos que ser conscientes, y fíjense que hay cosas que todavía están como instaladas que tenemos que corregir. Esto igual también les queda en todo el material, pero por ejemplo, para las personas con discapacidad visual no se dice ciego o no vidente. A mí me pasó una vez, ya transitando el camino de la discapacidad, o sea, grande, pavota, y trabajando sobre esto, que no sé qué, dije no vidente, no sé qué, no vidente es la que no es bruja, la que no tiene la bola de cristal. La persona ciega es persona ciega o persona con discapacidad visual. Me gusta ese cuadro porque está bien claro, cómo no se dice y cómo sí se dice. Sordomudo, hipocúsico, sordito, siempre, fíjense que está pintado en verde, persona, 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 parece pavote, pero persona, 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 y persona con alguna característica. Lo van a ver después con Vale seguro, pero digo, dentro de persona con trastorno acá, con el síndrome de Down pasa un montón que se nombra mal, ¿no? Que a mí me... tengo un sobrino Down, o en mi clase hay un nene Down. No, nene, bueno, niño o persona, sí, en la edad que sea, y es con síndrome de Down, o tiene síndrome de Down, es algo que se le agrega a la persona, no es el segundo nombre o el apellido Down. Encima, en el caso del síndrome de Down, tenemos la mala suerte de que el médico que primero lo descubre y por el cual tiene la denominación tenía un apellido que en inglés es una palabra con una connotación negativa. Si John Landon Down se hubiera llamado John Landon Great, Wonderful, los que saben inglés, otra cosa sería el hablar sobre el síndrome de Down, porque sin querer inconscientemente, ya que la palabra sea síndrome de Down, que nos hace sentir que la persona está por debajo de algo. No, nada que ver. O sea, es de casualidad o el apellido de alguien. Entonces, respetemos esto, persona con... A mí me pasa que lo escucho en los medios de comunicación, me ha pasado escribir a una radio por Instagram, hola, ¿qué tal? Mirá, tal periodista se refirió así, te pido que... En general la gente lo recibe bien, pero es un trabajo que tenemos que hacer quienes sabemos cómo se dice bien, quienes tenemos esta información, ustedes ahora la tienen para ir construyendo desde ahí. Bueno, creo que se entendió, no voy a leer todo el cuadro porque está ahí, lo tienen en el material, pero bueno, algo que sí es muy importante es esto, cuidar el lenguaje porque el lenguaje crea realidades. Concepto de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Es llegar, ¿no? Es acceder, de ahí viene. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Muchas veces no acceden. ¿No acceden a qué? No acceden a la salud, no acceden a entrar al edificio, no. Tiene que ver con eso y en general la accesibilidad más fácil o la inaccesibilidad más fácil de detectar es la que les decía, la que tiene que ver con las barreras del entorno, las arquitectónicas, las rampas que no están o que están tapadas, pero hay muchos tipos de accesibilidad, muchos, 4. Fíjense que el concepto de accesibilidad está muy unido al concepto de diseño universal que traía Sol también, que nace de la arquitectura. A mí esa imagen me vuelve loca para graficar el diseño universal o el concepto de accesibilidad. Fíjense que son unas escaleras y son bastante altas y grandes y no sé qué, pero están pensadas desde el vamos, porque a veces nos pasa que decimos, ese edificio tiene una rampa, pero quienes no somos usuarios de silla de ruedas, no nos damos cuenta que muchas veces las rampas son inaccesibles. A veces las rampas son reempinadas y no tienen baranda. Persona con silla de ruedas se rompe la cabeza en 4 si sube algunas rampas que hoy hay. Nosotros decimos, ay, qué bueno, tiene una rampa. Y así todas veces no son accesibles, ¿no? A mí esa imagen me ayuda a pensar así, a pensar un poquito más. Esa rampa es totalmente suave, va subiendo, va para un lado, para el otro, y además convive la rampa y la escalera, ¿no? También otras cosas que tenemos que empezar a pensar. Creo que acá tengo los tipos de accesibilidad. No vamos a profundizar, pero es para esto, para que tengamos el chip prendido. La accesibilidad física, que es esa que estuvimos hablando. La accesibilidad sensorial, acá tiene que ver también con esto de... recuerden que la discapacidad o las discapacidades sensoriales son la visual, la auditiva, ¿no? Las que tienen que ver con nuestros sentidos, entonces es esto.
yo, como esto lo doy mucho para clases, es, bueno, si uso un video, que el video tenga subtítulos, que el video, ¿no? Pues claves de accesibilidad para que todos puedan entender el material que estoy compartiendo. Accesibilidad cognitiva, que es algo de lo que yo también les dije sin nombrarlo, es esto de hacer el mundo más sencillo. Quienes tenemos esto más a flor de piel, como en mi caso con Luciano, es como estar traduciendo el mundo todo el tiempo, como estarlo desmenuzando y haciéndolo más sencillo. Y una pregunta que parece una pavada, como de qué cuadro sos, darle una vueltita más de tuerca para que el otro entienda el concepto a donde quiero llegar, ¿no? Eso es la accesibilidad cognitiva. Y la accesibilidad digital, que por suerte tenemos hoy innumerables recursos disponibles pero que si no estamos atentos a esto, por ejemplo, a nuestros materiales en clase cuando somos docentes, tenemos que tener en cuenta, les voy a decir un ejemplo que yo tampoco lo tenía en cuenta antes. Si yo uso una imagen fija, quieta, estática, un JPG, los lectores de pantalla, ¿saben lo que son los lectores de pantalla? Son unos programas o unas aplicaciones que lo que hacen es decir en voz alta lo que está escrito para las personas ciegas. Entonces las personas ciegas, si acceden a un documento, ponen su lector de pantalla y la computadora les lee lo que dicen, entonces pueden acceder a esa información. Pero si yo el material a esta persona ciega se lo doy en un formato de imagen plana, el lector de pantalla no puede leer o traducir eso que dice la imagen. A eso se refiere la accesibilidad digital, a que podamos tener materiales que con los apoyos de las tecnologías puedan ser traducidos o leídos o puedan llegar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todas cosas que nos ayudan a que el mundo sea para todos. Y esta me encanta. Es una diapositiva que saqué de otra charla que no es que no tiene nada que ver, pero no es específica de esto, pero es esto también. Lo que es apoyo para unos es beneficio para todos y tenemos que pensar también en los apoyos y en eliminar las barreras así, no como un beneficio para la persona con discapacidad. No es que yo elimino una barrera y eso es un beneficio para la persona con discapacidad. Estoy siendo muy buena, muy amorosa con este grupo de personas con discapacidad que les salvé la vida, les ayudé eliminando esta barrera. No, todos, absolutamente todos nos beneficiamos de los apoyos o de la accesibilidad. Porque nadie está exento, como les daba, los ejemplos más sencillos pueden ser esos que se ven en la imagen. Mamás con carritos, quienes tuvimos hijos, en algún momento, 2 años de nuestra vida, nos encontramos con todas las barreras arquitectónicas de la ciudad. Todos vamos a llegar a viejitos si Dios quiere y vamos tal vez a tener la cadera medio machucada porque no nos cuidamos mucho. ¿Y quién está exento de romperse una pata jugando al fútbol, no? Y esa rampa es beneficio para todos. Es muy sencillo, tampoco, no voy a ahondar porque creo que el concepto se entiende, pero también es esto, es girar la mirada, no es para la persona con discapacidad, es por todos y para todos, porque es algo que decía Sol, la inclusión no es para la persona con discapacidad, la inclusión es para todos. David. No voy a ahondar en esto tampoco, pero a mí interseccionalidad es un concepto que lo que hace es pensar en la cruza de estas diversidades, ¿no? Hoy nos centramos en la diversidad que tiene que ver con la discapacidad, pero las siguientes clases van a ir poniendo el foco en diferentes diferencias, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué pasa cuando esas diferencias se encuentran? ¿No? Yo tengo una amiga que está cursando conmigo la maestría, que cuando me conoció y lo conoció a Luciano, dice, wow, qué bien que Luciano se desarrolla, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, conversaciones que suelo tener. Y en algún momento ella me dijo, pero claro, no es lo mismo Luciano, que tiene síndrome de Down, que es un hecho y que es algo que se puede repetir en muchas personas, por supuesto, a si Luciano, que nació en esta familia, con vos que tenés tales características y lo que sea. Luciano es varón, en una familia más o menos, no nos sobra nada, pero no nos falta nada, con tales características, vivimos cerca de la capital, no sé qué. Bien. Luciano, con síndrome de Down, en un contexto de pobreza, tiene mucho menos acceso a un montón de cuestiones. Luciano, con síndrome de Down, si no hubiera sido varón, hubiera sido mujer, posiblemente se hubiera encontrado con más barreras. Si Luciano, además,
tiene una elección y después no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Se empiezan a interconectar diferentes diferencias, ¿no? Ahí está el gráfico. Empieza a complicar más la cosa, se empiezan a encontrar más barreras, ¿no? En un trabajo que hice para la facultad, trabajé sobre la película Anita, no sé si la conocen y no la puse en el reservorio, pero se las voy a pasar. Anita es una joven con síndrome de Down que pierde a su mamá en el atentado a la AMIA. Anita es una joven con síndrome de Down, mujer, judía, en tal contexto, con tal situación, no es lo mismo que Luciano acá y allá, ¿no? Pensar estas cosas también está bueno empezarlas a pensar, porque no es lo mismo. Gaby, Bien, les voy a perdón que contar. Sí, por una favor, cosita, Sumá, por favor. una preguntita que dejaban acá en el chat era si podías pasar las apps, que si no me equivoco se refería a la aplicación esa para De las pasar de lecturas de texto a voz. pantalla. Ujú. Sí, cómo no. Después les paso. Creo que de Gracias. eso no hay material en el que les mandé, pero les preparo uno y se los mando, o los busco, debo tener algo armado. Sí, cómo no. Cuentan con eso. Bueno, les cuento acá un poquito como una anécdota más personal, pero que tiene que ver con el tema. Ay, ¿se cortó? Ah, no, estoy. Vieron que yo soy profe de inglés, ¿no? Antes, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la materia se llamaba idioma extranjero y eso se cambió a lengua adicional. Y cuando empecé a investigar por qué se cambiaba el nombre, ya pasó hace un tiempo, tiene que ver con la palabra extranjero, porque la palabra extranjero nos hace asociar mentalmente con la palabra extraño. La palabra extraño nos hace sentirnos diferentes y nos hace un inconsciente rechazo. ¿Y qué tiene que ver el inglés y el idioma extranjero con el rechazo, con lo extraño? Tiene que ver con esto, con que lo que no sé o lo que no conozco, quizás desde una parte inconsciente me genera un rechazo, ¿no? Es mínimo, no es que vivimos rechazando a las personas con discapacidad o a las personas diferentes, pero es un poco lo que nos pasa. Cuando nos sentimos, o piénsenlo al revés, cuando conozco a alguien que me dijo 2 o 3 cosas y coincide conmigo, ay, justo es maestra, ay, en el mismo distrito, ay, tiene 2 hijos y no sé qué, me siento más par y hay una barrera en mí que baja. Bueno, al revés pasa con lo desconocido, con lo que es extraño. Por eso está bueno que estén acá y empiecen a conocer sobre la discapacidad para que no sea desconocido o extraño. Y acá les voy a contar una mínima anécdota, espero acordármela bien porque me la anotaba para... Esa imagen está ahí porque una noche estaba haciendo dormir a mi hijo y muy mal, hago autocrítica, estaba con el celular yo. A mi hijo más chiquito, a León, el que tiene 5. Mi hijo más grande, Luciano, ya estaba en su cama durmiendo. Y aparece esta imagen de este gordito, porque yo sigo un montón de asociaciones de personas con síndrome de Down, y mi hijo León me dice, mamá, ese nene es raro, me da miedo, me dijo, ¿no? Entonces volví como en mi cabeza a esto que le pareció extraño. A mí me parecía extraño que a él le pareciera extraño porque él convive con una persona con síndrome de Down, pero bueno, pongamos el contexto, tiene 5 años y evidentemente él nunca notó la diferencia en su hermano, ¿no? Entonces ahí empezamos a charlar y yo le dije, no es raro, Leo, es diferente. ¿Vos qué ves? No, bueno, los ojos, tiene los ojos grandes, los ojos así, sí, tiene los ojos medio chinos, ¿no? Le digo, sí. Bueno, le digo, tiene síndrome de Down, pero no es raro, no te tiene que dar miedo, es diferente nada más. Me da miedo, me seguía diciendo, le digo, ¿sabes quién más tiene síndrome de Down? No. Luciano, le digo, tu hermano Luciano. Luciano, ay no, me da miedo, no sé qué. Se fue a dormir, se quedó como con esa idea. Yo me quedé mal porque dije, no lo pude ayudar a desmenuzar eso que le pasó frente a la imagen. Algo le llamó la atención, algo sintió distinto, bueno, pasó. Pero al otro día lo voy a buscar al jardín y me dice, mamá, ¿me pones el video del nene de los ojos chinos? Sí, mi amor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, porque ya no me da más miedo. Porque tiene los ojos chinos como Luciano, que tiene síndrome de Down. Sí, claro. El recorrido es, lo busco primero al chiquito y después lo busco al grande. Ese diálogo fue antes de llegar a buscar a Lulo. Y cuando Lulo se sube al auto, León me dice, mamá, ¿le pones el video a Lulo? Entonces le puse el video a Lulo y León le cuenta, porque ese nene es como vos, que tiene síndrome de Down, que tiene los ojos chinos.
Sí, le dice Luciano. Yo me quedé, o sea, primero maravillada porque los amo a mis hijos y uno le cae de la baba, ¿no? Pero es un poco esto, es ir haciendo que lo extraño no sea extraño, ir conviviendo con la diferencia, ir desarmando esas barreras, porque si en mi caso tenemos a Luciano, pero tal vez otra mamá en un mismo contexto que le dice que es raro y que no sé qué, que le da miedo, tal vez queda ahí y queda ahí, digamos, y eso se va alimentando o ese niño va creciendo y por supuesto va madurando, pero hay algo que no se deshace de esa extrañeza que uno ve en otro, ¿no? Como recomendación a las personas que se vinculan con la discapacidad de alguna manera es, por eso me puse asociaciones, se los dije, yo me pongo recordatorios en las PowerPoint. Yo soy miembro de la comisión directiva de ASDRA, participo activamente, coordino los grupos de pertenencia y es mi ejemplo porque yo participo en ASDRA, pero cualquiera sea, si alguno de ustedes está vinculado con la discapacidad de alguna manera, la recomendación es siempre acercarse a las asociaciones, porque hay algo de esto, de lo extraño, que deja de serlo, porque si yo me siento sola en el mundo frente a lo que le pasa a mi hijo, es más difícil desandar esas barreras. A mí me pasó de conocer a dos de las que son mis mejores amigas hoy, a partir del nacimiento de Luciano con síndrome de Down. Tenemos las tres hijos de la misma edad, con 4 días de diferencia, con síndrome de Down, y hablamos el mismo idioma, que seguro tienen una experiencia así con cualquier otra cosa que vivan, que cuando encuentran a alguien que vive lo mismo, que vive parecido, eso se transita de otra manera. Así que siempre mi recomendación es acercarse a las asociaciones. Hay asociaciones de personas que transitan el espectro autista. Hay infinitas. Yo conozco las de síndrome de Down, pero la recomendación es buscar y eso, charlar y escuchar y juntarse con gente que pueda vivir cuestiones similares. Estamos llegando al final. ¿Cómo venimos? Frena un toque. Pregunto, preguntas, algo que quieran profundizar hasta acá. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Estoy moviendo los videitos para ver las caras. Gracias, Claudia, que me hace ahí el aguante. El resto está ahí como con cara con pijama, no prendió la cámara, entonces no sé, pero Claudia me hace el aguante. Bien, en esto de dejar de sentir extraño lo que es diferente, muchas veces la bibliografía, las películas, los podcasts o lo que sea que nos acerca a esos mundos diferentes, nos hacen sentirlos no tan diferentes y no tan extraños. Así que acá voy a ir con algunas recomendaciones mías de libros, de podcasts y de películas y de series para que charlemos, y en la siguiente diapositiva voy a abrir el micrófono a ver que me ayuden un poquito a construir este reservorio de películas y libros recomendables. Fíjense que, a ver si puedo marcar, pues yo soy muy docente y acá que no puedo marcar nada. Acá hay un libro que se llama Maldita Lisiada, que súper recomiendo. Es un libro muy cortito, se lee muy, muy fácil. A Florencia Santillán, que es la autora, tuve el honor de conocerla y parte de lo que les relato en relación a las barreras arquitectónicas de la ciudad fue de compartir 2 o 3 días con ella en Mar del Plata, ciudad donde vive, y decir, che, vamos a tomar un cafecito rico, a ver dónde. A mí me gustó el cafecito este que está acá a la vuelta, no, ese no puedo ir, porque tiene escaloncitos y no puedo subir con la silla de ruedas, y además el baño no es accesible. Le digo, no, dale, yo te subo el escaloncito, no sé qué, no, el baño no es accesible. Ah, bueno, ¿no? Como esto de ponerse en los zapatos de otro tipo de discapacidad que hace que entendamos otro mundo que es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Así que lo súper recomiendo. Maldita Lisiada también, como verán en el nombre, trabaja un poco esto de los conceptos sociales, de qué carga le ponemos a esa discapacidad motora que tiene la persona y cómo, bueno, transitar para sacarle esa carga. Otro libro que les recomiendo está acá abajo, se llama Mi hermano y yo. A Georgina también tengo el gusto de conocerla en persona. Georgina es la hermana menor de Edgardo. Edgardo, una persona con síndrome de Down que falleció hace 2 años, si no me equivoco, un poquito más. En el texto está igual los datos bien.
pero ella escribe un libro sobre su hermano porque empieza a detectar, su hermano trabajó en Mercedes-Benz, en la parte del comedor de Mercedes-Benz, hasta que se jubiló, y luego de jubilarse vivió un par de años más, y luego falleció, pero digo, Edgardo sí lo que logró hacer es el camino a la independencia, con un trabajo, ¿no? Hoy no podemos profundizar en eso, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad y el empleo, los cupos de personas con discapacidad, o por qué no se emplea a personas con discapacidad? Bueno, hay mucho para pensar ahí. El camino a la independencia es posible, relata la historia de Edgardo, su tránsito por su trabajo, su vida independiente. Tenían facilidades económicas que sus papás les habían dejado, un departamento a cada uno, con lo cual él vivía en su departamento cerca de su hermana, pero vivía solo. Un montón, una historia hermosa para meterse ahí en el mundo de la discapacidad. Out of My Mind, acá hay de todo, hay para grandes, chicos, medianos, pero en castellano se llama Fuera de mí, está en Disney. Es la historia de Melody, una niña adolescente con parálisis cerebral, y es impresionante la película en relación a lo que es darles voz a las personas con discapacidad, que tal vez, a ver, esto es una frase que también robé de una actriz sorda. Ninguna persona sorda es muda. Que no pueda hablar con las palabras como hablamos nosotros y como ustedes están escuchando que yo estoy hablando hace 1 hora y media, no significa que no tengan algo para decir, que no tengan algo importante para decir, que no tengan voz. Entonces, esta película, incluso si la quieren ver en familia con sus hijos chiquitos, súper, súper recomendable. División Palermo es más para grandes, porque hay una cosa ahí más de jugar con el doble sentido, pero es también súper recomendable y trabaja la temática de verdad. Yo dije, la empecé a ver, me gustan mucho los actores y todo eso, pero dije, acá la línea para derrapar es muy finita y sin embargo lo hacen con una altura y pudiéndose reír de un montón de cuestiones, que está bueno tomarlo desde la gracia, pero también con seriedad, ¿no? Como, la verdad, me saco el sombrero por lo que lograron en ese sentido, en esa serie, que tiene 2 temporadas, creo, pero las 2 no tienen desperdicio. Wonder es una película más vieja, pero también es súper recomendable, también para la familia. Antes de ti ya es para más grandes y es en relación a un adulto con discapacidad y sus elecciones respecto de la vida. Hay muchas preguntas para hacerse en relación a eso. Modo Positivo es un podcast que yo no conocía, que ay, perdón, hice lío. Me lo encontré en el camino de preparar esta clase, y el que yo les recomiendo es una persona que es un papá muy jovencito de una adolescente con una discapacidad, y el ejemplo de los dedos de la mano lo tomé de ahí, de esa entrevista con Itziar, creo que se llama, es un nombre medio difícil, pero súper recomendable, y se los dejo en los materiales. Bueno, Los Rengos de Perón en realidad ven que hay como variado, para chicos, para grandes, más politizado, menos politizado, pero a mí me pasó de encontrarme con ese texto estudiando una maestría en políticas públicas. Bueno, me parece interesante volver como a la historia de que las personas con discapacidad no es que aparecen ahora, hay un recorrido, hay una lucha de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con eso? Yo llegué a este libro porque me empecé a preguntar, preocupada por la cuestión de los desaparecidos en dictadura, qué pasaba con las personas con discapacidad, si había habido desaparecidos con discapacidad, porque era también una temática de la que yo no sabía hasta que no empecé a hurgar. No se habla mucho de personas desaparecidas en dictadura con discapacidad. Bueno, llegué a ese libro por eso. Y a ver si puedo borrar, que creo que sí, elimino las rayitas que les hice, y quisiera escucharlos a ustedes. A ver, ¿tienen algún otro libro, serie, película, podcast, algo que tengan que podamos compartir relacionado a la temática? ¿Me tomo un mate más? Ay, hablé un montón. Sol, ¿cómo vengo? Haceme un algo, ¿bien? Yo, Gaby, acá aprovecho a leerte algunos Yo mensajes feliz. que dejaron, que bueno, hermosa la clase, excelente, muy claro, Qué bueno, todos lindo. mensajes lindos. Ay, qué lindo. Bueno, ya voy terminando, por suerte los dejo disfrutar de su sábado y su fin de semana largo.
Si no hay dudas y los comentarios son todos así muy lindos, solamente voy a ir, entonces termino mi mate tranquila y voy a ir con mi cierre. Les dejo ahí mi Instagram, me pueden seguir, me pueden escribir a los 2 mails al que uso para estas cuestiones de inclusión o al que tengo en la asociación NASDRA, si alguno se vincula con el síndrome de Down de alguna manera, con algún familiar me escriben. Si necesitan que vaya a las escuelas a dar charlas o lo que sea, lo hago, así que me escriben y lo vemos. ¿Y por qué mi última diapositiva tiene una vela? Bueno, esto también es medio robado de una de las primeras charlas que yo fui a escuchar como mamá, y me encantó cómo cerró Emilio esa charla, y era con la luz de la vela, y él lo que decía es, dicen que en la vida las cosas que son verdaderamente importantes son como la luz de la vela. ¿Y en qué sentido son como la luz de la vela? En el sentido de que la luz de la vela, cuanto más lo das, más se multiplica. Las cosas que si más doy, menos me quedo, es porque no son tan importantes, decía él. Y hacía el ejemplo, supónganse que yo tengo mucha plata y la puedo repartir, me encantaría, entre todos ustedes que están ahí. Si yo tengo X plata y la empiezo a repartir, cuanto más reparto, menos me queda. Entonces eso no es tan importante en la vida. En cambio, el amor, los abrazos, cuanto más doy, más se multiplican. ¿Vieron? Las sonrisas. ¿Vieron? Eso, entramos a un lugar y alguien nos sonríe y nos da ganas de sonreír. Capaz que teníamos el peor día del mundo y te sonríen y sonreís. Y esa es la luz de la vela. Y hoy a mí lo que me gustaría es que ustedes se lleven prendida a fuego su vida en relación a la inclusión y a la apertura, que es lo que decía Sol en la primera clase y lo que les quiero encender el corazón hoy, porque si ustedes se van con la vela encendida, estoy segura de que lo que van a hacer es ir prendiendo fueguitos y iluminando el mundo con este mensaje positivo e inclusivo y para que todos seamos parte. Así que bueno, ese es mi aporte por hoy. Gracias, Gaby. Excelente, hermosa exposición. Gracias. Creo que todos se van con mucha información, muchos conceptos que quizás no los conocían, ¿no? O no estaban claros. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. No sé, Sol, si querés decir algo también o no, agradecer. Sí, eso, gracias. Ha sido tremenda. La verdad que yo estaba complicada hoy porque la tenía mi nena dando vueltas y no caería por ahí ni interrumpir ni perderme. Y la verdad que pude participar, escuchar todo. Y yo, como siempre digo, para mí también es una instancia de aprendizaje. Por eso también me gusta estar y me gusta porque fue clarísimo. Y la verdad que hay muy clara y ahí dice Daniela, sobre todo con mucha calidez, y eso es lo que iba a destacar. Me parece que tu recorrido y que tu corazón donde está hace que vos transmitas eso de esta forma, así que yo te agradezco muchísimo esta apertura y la oportunidad de que podamos conocerte, conocer a Luchi. Y todo lo que eso desborda, ¿no? Así que bueno, espero que a todos les haya despertado esto, que lo hayan sentido como lo sentimos nosotras y, y nada, y que podamos después de hoy hacer todo un poco más, ya sabemos, un granito de arena, un pequeño pasito, como decía Gaby, quizás no está quien define el diseño arquitectónico pero bueno, de a poco y desde donde estemos, cuáles sean nuestros recursos, es lo que vamos a poder abordar y cambiar. Así que yo me voy feliz. Agradecerte de nuevo, Gaby, agradecerte, Vale, por la conexión con Gaby y a todos y a todas por estar hoy acá. Que disfruten el fin de semana. Gracias por estar, gracias por conectarse. Les va a llegar el material de Gaby por mail con la grabación de esta hermosa clase. En el chat tienen el link de inscripción, de asistencia, perdón, para que se registren. Lo voy a dejar un ratito ahí. O guárdenselo y lo completan, que también es importante eso.
y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Y cuentan conmigo todas las veces que quieran. Gracias. Chau, amores.